Germán, acabamos de escuchar la séptima sinfonía de Beethoven y volvimos a escuchar el segundo movimiento, el allegretto. ¿Por qué crees que Schubert y Wagner decían que era la mejor pieza musical jamás escrita? Ya. Cuando se estrenó esta pieza en Viena, La sinfonía. la sinfonía, en 1813, el público, que la dirigió el propio Beethoven, y entre otros estaba allí ese famoso, que se hizo famoso entre los músicos, estaba Salieri, ¿no? El que se hizo famoso en el mundo entero con la película Amadeus, ¿no? Que le habían acusado de envenenar a Mozart, lo cual es una tontería increíble. Bueno, total, que la estrena y el segundo movimiento, este que acabas de mencionar, tuvo un éxito tan enorme que le pidieron que lo repitiera. Es una obra extraordinaria. Por supuesto, yo no tengo el juicio de Schubert o de Wagner, pero es cuando consideran las circunstancias, ¿no? Él no estaba sordo todavía, tenía tinnitus, pero ya se valía de notas para escribir algunas cosas y enseñárselo a otros y tal, porque estaba perdiendo el oído, aunque eso tardaría todavía unos años en ocurrir. Se dice que la compuso cuando estaba sordo, lo cual no es exactamente así, es que estaba teniendo ya muchas dificultades con el oído. Pero a mí lo que me parece efectivamente extraordinario cuando la oigo, y la hemos oído hace poco en el coche, y la hemos oído en diversos sitios, es algo que también hemos reconocido en los girasoles de Van Gogh, ¿no? Y es que esta sinfonía, como todas las famosas sinfonías de él, como la novena, que es la más, todas tienen que ver con Napoleón, ¿no? Esa euforia que entra en Europa cuando Napoleón por fin es derrotado, ¿no? El hombre que la Revolución Francesa la convirtió de nuevo en una especie de dictadura imperial, ¿no? Y se dedicó a luchar por toda Europa, y cuando es derrotado se nota en la música una sensación de victoria que tiene. Entonces, este segundo movimiento de la séptima sinfonía a mí me parece extraordinario, y creo que a ti te pasa exactamente lo mismo, porque casi todas las séptimas sinfonías en A mayor, esta es en A menor cuando empieza y luego sube a A mayor, pero empieza con unos sonidos muy alegres, ¿no? Pero son todavía pausados del violín, ¿no? Pero ya notas que hay una cierta euforia, ¿no? Y de repente aparecen los instrumentos de viento, ¿no? Primero son los violines, el cello, etc. Y de repente se le unen estos, el clarinete, todos ellos, de repente la música empieza a elevarse de tono, y tú también con ella te sientes, y me imagino, ¿no? En Viena la gente sentada en ese maravilloso auditorio, ¿no? Se sienten allí tan contentos, ¿no? Y de repente, un poco como pasa en el cuadro de Van Gogh, en los girasoles, de repente hay un momento en que hay una especie de movimiento lírico, ¿no? Te das cuenta que lo de antes era un poco un himno, una música para boom, 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 ya, elevarte el ánimo, y de repente vienen esos chorros e hilos musicales tan sencillos, tan elementales. Te das cuenta que ahí lo que está es el alma humana.
es el ser humano, el individuo. En el otro somos todos, esa alegría que tenemos de que por fin este hombre ha sido derrotado. Y de repente, en el fondo, el gran sufrimiento de las masas, ¿no? Había sido muy individual, las grandes matanzas, pero a pesar de todo, en el fondo sigue habiendo ese elemento lírico, humano, rico, sonoro, y ¡bumba! Otra vez te vuelve a llevar. El segundo movimiento dura 7 a 10 minutos, ¿no? De los 45 que dura toda la sinfonía, pero en esos 7 a 10 minutos te hace esa transición extraordinaria, ¿no? De la euforia colectiva a esas como cultivo sonoro de una flor individual, ¿no? Por eso el allegretto, esta alegría simple que podíamos traducir de este movimiento, creo que por eso tiene ese interés y esa fama, porque une ambos elementos de una manera clarísima. O sea, que la gente que estaba allí quería otra vez que se la volvieran a tocar, como nosotros a veces, ¿no? Yo a veces en el mismo iPad lo vuelvo a poner solo el segundo movimiento, porque, ¿no? te reconoces en la música. Porque me reconozco, me siento unido con ese elemento tan sencillo, ¿no? Y la alegría, ¿no? Ambos. Y esto creo que te permite tener ese momento humano, ese momento de alegría que el arte te puede ofrecer, ¿no? Sí. Y cuando comparas con los girasoles, como acabas de mencionar, explícalo, por favor. Bueno, porque en los girasoles recuerdas que también hablábamos de cómo en la pintura, aunque la pintura y la música, igual que la escritura, no no son continuos, sino que no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí están justapuestos, los pones al lado. Sí. Pues en los girasoles, como decíamos, tienes esa explosión del color amarillo y dentro están las semillas, están los girasoles que ya se han muerto, no están en la forma, llamémosla, otoñal, secos, ¿no? Está todo el ciclo de la vida. Todo el ciclo de la vida. Y eso es lo que aquí ocurre, ¿no? Esa maravillosa alegría de la victoria y luego el cantar del alma único, del yo, individual, de ese momento maravilloso, ¿no? Llevado por la música, ¿no? Es típicamente del romanticismo, claro. Del romanticismo, claro. Y claro, a mí Beethoven, como a todos los que, pues es una de las fiestas universales de la cultura. Muy buena conclusión. Muchas gracias, Germán.